Buen principio, muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy vamos a ver las propiedades del gas ideal, ¿no? Estas propiedades van a ser cuatro: la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. Estas me van a ayudar a definir todo lo que es un gas ideal en perspectiva, ¿no? Vamos por empezar. La primera, la presión. La presión lo que representa es la relación de fuerza que se ejecuta por cada unidad de área, ¿no? Sus unidades, bien establecidas en el sistema internacional, son los pascales, que justamente me muestran la relación de Newton por metro al cuadrado, ¿no? Exactamente. Características de esta presión. Bueno, la presión, que vamos a empezar a desarrollar un poco por acá, la presión ha de presentar tres tipos de presión genéricamente, que una, permítame un segundo que empiece a correr mi programa. La primera que vamos a encontrar aquí es la presión manométrica. Voy a poner acá la presión manométrica. La segunda que vamos a estar viendo es la presión barométrica. Y la última que nosotros vamos a ver es la presión absoluta, ¿no? Esta es la presión absoluta, ¿no? Lo voy a bajar un poco a modo de que ustedes también puedan verlo. No se quede simplemente conmigo esto, sino puede ser apreciado por todos, ¿no? Entonces vamos a tener estos tres tipos de presión. Características del primer tipo de presión. La presión manométrica es aquella que se ha de presentar y se va a leer en el manómetro, ¿no? Es aquella que tú puedes leer en el manómetro y la que vas a identificar con mayor facilidad. La presión manométrica nosotros la vamos a poder representar en un caso muy usual en lo que es el manómetro en U, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con este manómetro en U? Permítanme un segundo, enseguida lo voy a presentar. También nosotros vamos a tener por este lado un manómetro en U. Vamos a borrar esto. Y aquí vamos a tener nuestro manómetro en U, ¿no? De esta forma. Voy a tener un manómetro en U. ¡Wow! Esto se me fue la línea. Perdón. Voy a tener un manómetro en U. Otro caso de manómetro en U. Vamos a tenerlo acá. Y un último caso de manómetro en U que sea pues por acá, ¿no? Entonces voy a tener tres manómetros acá, uno lado del otro, ¿no? Vamos a completar estos tres modelos diciendo que a este lado, en los tres casos, se va a encontrar mi parte gaseosa y al otro lado pues vamos a tener una abertura a la atmósfera, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una atmósfera abierta, un espacio abierto a la atmósfera. Acá el primer caso voy a tener esta situación, ¿no? El segundo caso, esto por si acaso que tengo acá es líquido manométrico, te va a estar llenando el tubo. De la misma manera por acá, tener el líquido manométrico llenando el tubo y de la misma manera acá, ¿no? Obsérvese lo siguiente en los tres casos, ¿no? En el primer caso, yo voy a tener que el líquido manométrico se eleva por encima de esta línea, que la estoy marcando acá, de este punto llamado genéricamente para mi punto A. Entonces se va a elevar sobre ese punto estableciendo una determinada altura H, ¿no? Esto se denomina que el gas está con una presión positiva. ¿Por qué? Porque el gas está influyendo una presión sobre esta superficie, sobre esta área, y está haciendo que esto se eleve, ¿no? En un segundo caso, yo puedo tener una presión manométrica cero, porque el punto A va a estar paralelo, póngase en este caso, a este otro punto B. Y en este último caso, que yo lo tengo por acá, sería lo mismo, ¿no? Que me están presentando acá. Este es un caso positivo. Vamos a un caso adicional, me falló. Vamos a un caso adicional acá abajo, donde yo voy a tener un manómetro, en el caso de la presión manométrica, y yo voy a tener que el líquido manométrico está movido hacia este lado, pero aquí está más bajo, ¿no? Ustedes pueden observar acá, bajo estas condiciones, donde aquí yo tengo el gas y aquí esto está abierto a la atmósfera. Bueno, miren, en todos los casos yo voy a tener una presión atmosférica que me va a generar esto, y esto enseguida lo vamos a hablar. Esto implicaría que voy a tener una presión negativa. Claro, voy a tener una altura, aquí está mi punto B, y esta altura pues va a estar hacia este lado identificada, ¿no? Esta es la altura H. Y esto va a tener un valor negativo. Entonces concluimos acá que la presión manométrica puede ser positiva, puede ser cero, o también puede ser una presión negativa, ¿no? Luego ya en manometría vamos a analizar paulatinamente cuáles son estas características, ¿no? Muy particulares.
¿Qué es la presión barométrica? La presión barométrica es aquella que yo voy a tener a nivel atmosférico. atmosférico. La presión barométrica se encontrará en la atmósfera y corresponde analizarla como parte de una columna de aire. ¿Cómo es esto de la columna de aire? Muchas veces se pregunta uno eso. Bueno, lo que pasa es que en la naturaleza nosotros nos encontramos con depresiones, tenemos mesetas, tenemos montañas, ¿no? Entonces, hablando de una perspectiva orográfica. Pero la capa atmosférica va a ser la misma en todo lugar. Pues quiere decir que todos vamos a tener una columna de aire sobre nuestras cabezas que tiene un límite en esta capa superior. Si uno analiza la distribución que tendría de la columna de aire que tiene sobre la cabeza en distintas ubicaciones, se va a dar cuenta que a medida que más vamos subiendo, pues la columna de aire reduce. Es así que en lugares como la ciudad de La Paz, nosotros vamos a tener una presión de 495 milímetros de mercurio. Perdón que lo anote acá abajo, pero es que no me va a dar el espacio, es demasiado grueso el marcador acá, milímetros de mercurio, y aquí voy a tener una presión de 760, ¿no? Eso explicaría justamente la variación de la presión en función de la altura. Primer detalle, ¿no? Segundo gran detalle acá a nivel de la presión atmosférica está en cómo se hace la medición. Bueno, para la medición lo que se emplea, bueno, lo que se empleaba igual anteriormente, pues vamos a ver un poco el modelo de Torricelli. Torricelli, por si acaso, es aquella persona aquel científico que llegó a determinar, descubrir un poco este tema del manejo de la presión atmosférica, ¿no? Se utiliza un barómetro. El barómetro es un instrumento el cual tiene imagine usted una batea que vaya a tener acá, y esta batea pues está unida a una serie de elementos, de grillas acá, que sujetan un gran tubo, que vamos a ponerlo por este otro lado, y la batea está, y el tubo para empezar está al vacío, o sea, no tiene aire, ¿no? Y estas partes de la bañera, del recipiente, están expuestas al medio ambiente, ¿no? Entonces la presión actúa sobre estos puntos. ¿Qué es lo que va a pasar sobre estos puntos? Bueno, al actuar la presión va a hacer que el líquido manométrico o el líquido barométrico, en este caso que yo tenga acá, que no va a ser otra cosa que mercurio, se eleve por este tubo, llegando a alcanzar una altura a nivel del mar, ya se imaginan de cuánto, de 760 milímetros de mercurio. Si lo traigo a La Paz, 495, ¿no? Este es el manejo que nosotros tenemos de un barómetro. Ahora, características del barómetro. Como ustedes pueden apreciar, el barómetro en general es un instrumento que se utiliza para medir la presión y ayuda a medir la presión barométrica. Ahora, la presión barométrica, desde una perspectiva de cálculo, ¿no? Va a tener qué unidades, qué valores. Primero, la presión barométrica o puede ser positiva o puede ser cero, pero en ningún caso va a ser negativa. ¿Y por qué no va a ser negativa? Porque para que sea negativa yo le debería estar debiendo aire al medio ambiente y no va a pasar. El caso extremo va a ser cuando yo me encuentre en este límite, en la interfaz, y ahí ya no voy a tener pues un valor de presión, digamos, ¿no? La presión va a ser cero, estaría en un vacío. Finalmente yo tengo la presión absoluta. ¿Y qué me dirán? ¿Qué es la presión absoluta? Pues la suma de ambas presiones, ¿no? Yo voy a tener acá, por ejemplo, una presión absoluta, ABS, que va a ser igual, ABS, que va a ser igual a la presión ATM o barométrica, atmosférica o barométrica es lo mismo, más la presión manométrica que puedo yo describir en mi manómetro, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a tener la descripción total de lo que es la presión, ¿no? La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica puede ser negativa, puede ser cero, puede ser positiva, y la atmosférica no. Siempre tiene que ser positiva o en el caso de un vacío, pues total cero, ¿no? Vamos con el siguiente punto. Este era el punto más extenso. Luego se lo amplía en la parte de barometría. En manometría, con el estudio de los manómetros específicamente. Entremos a la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura se califica como la sensación térmica, ¿no? Sensación térmica. ¿Y qué es la sensación térmica? Pues es la sensación en torno o en relación a la transferencia de energía que yo voy a tener de un cuerpo con el medio por un diferencial de temperatura, ¿no? Esa es una sensación térmica explicada de una manera muy amplia, ¿no? ¿Qué características tiene la temperatura para nosotros que sean relevantes en el cálculo de gases? Especialmente
para nosotros, la temperatura tiene una característica en su cálculo de emplear unidades absolutas. O sea, aquí en temperatura o utilizas grados Kelvin o utilizas grados Rankine para hacer tus cálculos, mas no puedo utilizar temperaturas relativas, ¿no? Eso es muy importante para destacar. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa la materia, ¿no? El espacio ocupado. Y si yo estoy hablando de gases, pues imagínate que tú tienes un recipiente pues muy grande donde vas a tener un montón de gases, no uno, no dos, sino una gran cantidad de gases y pongámonos en este caso, ¿no? Yo voy a tener un recipiente pero así gigantesco y aquí vamos a tener nuestra N cantidad de gases. Acá si ustedes lo ven, tener gas oxígeno, por ejemplo acá puedo tener gas oxígeno, puedo tener gas nitrógeno, puedo tener otro tipo de gas más, pero todos los gases están distribuidos en forma equitativa por todo el volumen. Eso quiere decir que los volúmenes, tanto del oxígeno en este caso, como del nitrógeno, vamos a ponerlo así, y como el volumen total, que sea una B, pues van a ser todos lo mismo. Eso es algo muy importante para destacar. Luego, más adelante, ya en los análisis de Amagat vamos a ver pequeños detalles de esto, ¿no? El número de moles. Me voy por este otro ladito para que no nos genere complicación. En el caso del número de moles, yo indicaré que este se está refiriendo a la cantidad de materia, ¿no? Entonces, el número de moles es igual a la relación de masa de un gas sobre su peso molecular. Aquí hay mucho que hablar respecto a esto, pero ya más adelante en la aplicación y en el desarrollo de ejercicios, y más que de ejercicios, en el estudio de la mezcla de gases, que es un acápite separado, donde yo voy a tener que el número de moles, la relación masa sobre peso molecular, no se olvide que aquí la masa que voy a estar trabajando puede ser la masa de un gas o puede ser la masa de muchos gases. Y de la misma manera, aquí puedo estar hablando del peso molecular de un gas o puedo estar hablando del peso molecular promedio de los gases, ¿no? En ambos casos yo tengo una manera de tratamiento, pero por el momento hablaremos de esta relación. Unidades en la cual vamos a medir esto, bueno, esto se mide directamente en unidades de mol. Y si alguien quiere hacer algún detalle respecto al volumen, no se olvide que el volumen, tanto como lo hemos visto acá, tiene sus unidades, ¿no? En su caso, las unidades de espacio ocupado, sistema internacional, deberían ser los metros cúbicos. Ahora, tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a emplear la ecuación de estado para la resolución de problemas, y particularmente es así, o sea, yo prefiero porque, como ya lo han debido ver en un video previo, la ecuación de estado es una herramienta bastante útil que te permite dar respuesta a una serie de interrogantes, tanto de tipo descriptivo como de transformación, ¿no? Entonces, para nosotros, justamente el estudio de la ecuación de estado, lo voy a traer acá, implica el uso de algunos valores especiales. Acá, o sea, no necesariamente vamos a estar trabajando en unidades del sistema internacional. Algunas veces sí. ¿Cuáles son las unidades usuales? Entonces ustedes me preguntarán, ¿no? Con las cuales siempre vamos a estar trabajando. O sea, ¿qué voy a aplicar en mis ejercicios? Primero, en la presión, clásicamente vas a utilizar los milímetros de mercurio o eventualmente las atmósferas, ¿no? Son valores comunes. En el caso de la presión, ¿no? En el caso del volumen, tú estarás empleando los litros. En el caso del número de moles, no hay mucho donde escapar, es el mol. Y obviamente acá les había dicho que utilizamos Kelvin o Rankine. Más común es utilizar la relación del Kelvin, ¿no? Para nosotros. Y en función a esto, como ustedes se darán cuenta, litros, mol, Kelvin generalmente van a permanecer así, pero la diferencia va a estar en el manejo de milímetros de mercurio atmósfera. Eso hace que estemos muy acostumbrados a trabajar en dos valores, ¿no? 62,4 o, espérenme un momentito, esto se me trancó, 0,082, ¿no? Y las unidades acá, atmósferas, litro, litro sobre Kelvin mol. Y en su caso, estas otras unidades es exactamente, bueno, es muy similar, con la diferencia de que vamos a estar aquí trabajando en milímetros de mercurio, litros sobre Kelvin mol, ¿no? Entonces, son ecuaciones que nosotros hemos de tomar en consideración para ir trabajando.
Eso por la parte del estudio general de estas propiedades. Como se darán cuenta, son 4 propiedades las más importantes. Y posteriormente, ya en semana, les voy a ir subiendo otros videitos más. Les agradezco mucho por su atención, chicas y chicos. Un gran abrazo.